Hola amigos, bueno, vamos a tratar este otro tema relacionado también con la parte de arquitectura, ¿no? En la etapa de acabados vamos a ver lo que es carpintería en madera y carpintería metálica, ¿no? Eh, ¿Qué podemos hablar sobre esta temática, ¿no? Sobre todo en el caso de madera hay que tomar la previsión con debida anticipación para poder adquirir la madera, porque a pesar de que estamos en Arequipa y es un clima seco, la madera tiene un tiempo y un periodo de secado. No podemos trabajar la madera húmeda porque con el transcurrir del tiempo lo que va a ocurrir es que nuestra, nuestra pieza de madera, ya sea una puerta, una ventana, va a empezar a contraerse, es decir, a reducir su volumen, ¿no? De ahí la importancia que nosotros tenemos que tener para poder, de repente, con un mes de anticipación, hacer secar la madera, comprarla de acuerdo a las dimensiones que requiere, ¿no? Y poderla eh, tener lista. Ahora, esto también es factible subcontratarlo, ¿no? O sea, en esta etapa de acabados hay dos formas de trabajar. Uno es que el personal entre en planillas y tenga un horario de trabajo y se le controle el avance y todo eso, una vez que ya te seca la madera. Y lo otro es darlo a subcontrato. Dependerá muchas veces del espacio que nosotros dispongamos en las obras para poder tomar una decisión. Entonces, hay buenas alternativas. Ahora, lo otro es ver el tema de la prefabricación. Entonces, lo que es prefabricados en puertas, se vende en varias de las empresas que tenemos, en Sodimac, Maestro, ya puertas con ciertas dimensiones, ¿no? De 1 metro, puertas para baños. El problema es que el tipo de material de estas puertas no es un material hecho a base de madera, ¿no? Es madera industrial, ¿no? Son planchas, muchas veces de melamine o similar, y la durabilidad de estas puertas también pues es limitada, ¿no? En cambio, una puerta de madera bien elaborada y fabricada puede durar años, ¿no? Hay puertas muy antiguas que tienen la madera de 200 años, ¿no? A ver, las puertas de las iglesias es madera. ¿Y cuántos años tienen estas puertas? Pues vamos a ir un poquito comentando, viendo las imágenes que hemos preparado para esta presentación y poder explicar esta temática, ¿no? La madera, dentro de lo que es acabados, genera un ambiente mucho más cálido. Entonces, se utiliza pues en ambientes, por lo general, dormitorios u oficinas, ¿no? Para poderla colocar en estos ambientes. No tanto así en un baño, no tanto así una cocina, ¿no? O en la industria, eso no corresponde, ¿no? Fíjense la fotografía que mostramos, es un piso de madera totalmente trabajado, laqueado, ¿no? Y la escalera esta que también se presenta, que está enchapada en madera, ¿no? Porque probablemente sea todo en concreto y simplemente se ha hecho un enchape en toda la estructura. Ahora, esto no desmerece de que también pueda ser íntegramente construido en madera. O sea, estoy presumiendo eso. Entonces, la calidez, ¿no? Es un sinónimo de este tipo de material, ¿no? Por su conductividad térmica. Dentro de lo que es madera, pues
es un material que podemos encontrarlo en cantidad y sobre todo en Perú hay bastante madera en toda la selva, ¿no? Solamente se pide que la explotación de este material sea pues sustentable en el tiempo, ¿no? Es decir, no haya una tala indiscriminada sobre el tema de madera y que se vayan renovando, que eso es lo que el Ministerio del Ambiente ha determinado, ¿no? O sea, podemos explotar la madera, pero siempre va a haber que nuevamente se siembren arbolitos para que estos crezcan y bueno, sea un material que de manera permanente podamos tener y obtener. Y hemos visto que la madera en lo que a encofrado se refiere también es bastante utilizado, ¿no? Entonces creo que hay diferentes calidades y tipos, se les ha proporcionado ese libro del Acuerdo de Cartagena. Ahí nosotros tenemos lo que son maderas duras o muy resistentes y las maderas blandas que generalmente se utilizan para muebles, ¿no? Dentro de los productos más utilizados, pero que últimamente han entrado en veda, no en veda, sino están prohibidos su comercialización, está la caoba, está el cedro, ¿no? Pero que son maderas resistentes y son maderas que eh, tienen características contra el ataque de microorganismos, en caso de termitas, ¿no? De polillas que generalmente suelen comerse este material, ¿no? Pero existen otras alternativas en madera, como es el ispingo, que es otro tipo de madera bastante utilizada. Está la madera que se llama eh, Hualtaco, me parece, o la copaiba. Entonces vemos que son variedades de madera que últimamente están reemplazando al cedro y que también son de una fibra muy bonita, vamos a decir así, ¿no? Entonces, en el tema de madera, bueno, vamos a ver que es cuestión de saber utilizar, ¿no? El tornillo, por decir, hemos colocado en varios pisos y eso lo hemos visto cuando hemos tratado. Pero vamos a hablar un poco sobre la madera de manera industrial, que se aplique en puertas, ventanas, muebles, ¿no? Hay láminas, así como el play, para enchapes de diferentes tipos de madera y que también tienen un bonito acabado. ¿Cuáles son estas características de este material, no? Es porosa, es un material combustible, higroscópica, porque ante la humedad se puede hinchar, aumentar de volumen, reducir de volumen, que eso es lo que generalmente ocurre en la temporada de lluvias, ¿no? Cuando nosotros estamos aquí en Arequipa en el mes de diciembre, enero, febrero, que a veces los cajones no abren, ¿no? Porque se han hinchado o las puertas no cierran, entonces por esa característica. Y es deformable también, ¿no? O sea, con la humedad puede llegar a deformar. La madera tornillo tiende a dar esa deformación en este sentido. En cuanto a sus características externas, el color, ¿no? Hay variedad. El espino es una madera muy clarita, donde se mira las hebras o las fibras, vamos a decir. Tiene importancia en la diferenciación de las maderas, ¿no? Como una característica. Sirve como indicador de durabilidad. El olor, que es producido por sustancias volátiles, la textura, ¿no? El veteado, ¿no? Que se da a raíz de su conformación estructural de la madera y la orientación de la fibra y del grano, ¿no? Entonces, esas son las condiciones que podríamos tener. Como habíamos dicho, la adquisición de esta madera tiene que ser con antelación porque tiene humedad. O sea, yo corto o talo un árbol y ese árbol
en el interior del tronco va a tener humedad. Entonces se corta en el aserradero y esa madera, para que vaya secando, va perdiendo humedad hasta que se puede utilizar. En diferentes climas el contenido de humedad para poderla trabajar es distinto, ¿no? Es distinto. Por eso, viendo la densidad y el contenido de humedad, podemos decir, proporciona una primera indicación acerca de su comportamiento probable frente a la absorción o pérdida de agua, ¿no? De la fórmula como podemos determinar ¿no? El peso específico, la masa sobre el volumen, y este vendría a ser el porcentaje de humedad, ¿no? Que es el peso inicial, cuando tenemos, menos el peso final, entre el peso final por ciento, ¿no? Para determinar el porcentaje de humedad que pueda tener una madera. O sea, yo voy a pesar apenas la tale, ¿no? Para saber ese peso en función de la masa y del volumen de esa pieza, y voy a poder después de un tiempo volverla a realizar la misma operación de pesaje para ver cuánto ha perdido. Sobre las propiedades físicas, la medición del contenido de humedad, ¿no? Que son las diferencias de los pesos, el contenido de humedad de equilibrio, que es el contenido de humedad que adquiere la madera cuando es expuesta al ambiente durante un tiempo prolongado, ¿no? Entonces, eso podemos nosotros observar en nuestra ciudad. Por eso, cuando hablamos de carpintería, no tenemos que darle, al igual que lo que habíamos visto ayer en el tema de vidrios, ¿no? Siempre unas holguras. ¿Para qué? Para que ese juego de aumento de volumen por el tema de humedad no genere pues que las puertas o que los elementos que son cajonería y todo eso se hinchen demasiado y no se pueda abrir. Entonces hay que darle una holgura. Y eso se puede determinar, ¿no? O sea, dependiendo del tipo de madera que se está utilizando. Contracción o expansión se expresa en porcentaje, ¿no? Entonces el valor de C, la contracción, que es igual a la dimensión verde, o sea, es decir, cuando el tronco recién se ha cortado, entre la dimensión final, ¿no? A determinado contenido de humedad. Eso es. Dentro de las propiedades térmicas, es un excelente aislante térmico, por eso se utiliza en los ambientes que ya hemos señalado. Es acústica, ¿no? Porque no genera una resonancia, vamos a decir, ¿no? Y en cuanto a la parte eléctrica, es mala conductora de la electricidad, ¿no? Entonces, como un aislante, ¿no? Dentro de las propiedades mecánicas, dependerá del sentido del corte, ¿no? Para poder determinar estas propiedades. En el libro, no sé si lo tengo acá en la mano, yo creo que sí se los he proporcionado, el del Acuerdo de Cartagena, ¿no? Donde se muestran todas las maderas que hay en Sudamérica, básicamente, ¿no? Entonces ahí están las maderas peruanas y ahí se tiene información sobre estos datos de compresión perpendicular al grano, compresión paralela al grano. Esto nos sirve para hacer diseños, ¿no? En el caso de estructuras en madera, básicamente, ¿no? No tanto así para la parte de la carpintería que se aplica en muebles, puertas y ventanas, ¿no? Sino más un poco para techos, para ambientes que van a soportar carga. Entonces es importante tener toda esta información sobre sus propiedades físicas y mecánicas, ¿no? Dentro de las maderas duras, fíjense, hacemos mención, debido a las características de maderas duras, se clasifican según la apertura del poro. Poro es el grano, ¿no? Que tenemos nosotros en la estructura de este material.
Las maderas duras se clasifican de acuerdo a la apertura en el poro, maderas de poros cerrados, como el cerezo y el arce, ¿no? Y maderas de poros circulares, como el roble, ¿no? Bueno, dentro de las maderas duras tenemos estas que se definen como el roble, el nogal, cerezo, el tornillo, que es muy utilizado, la copaiba, ¿no? Acá ya no mencionamos mucho el tema de... Y estas maderas, algunas se pueden importar. Hace tiempo te traía el pino de Estados Unidos, el pino Oregón le llamaban, una madera excelente, que se utiliza en muchas de las iglesias, ¿no? Y que muchas personas que no conocen el valor del que tiene esa madera a veces la descartan, ¿no? Esa madera se le da tratamiento y queda pues preciosa, ¿no? Eso es lo que hay que ver. Tenemos maderas blandas, ¿no? Que también se utilizan sobre todo para el tallado, ¿no? O sea, cuando nosotros vamos a hacer algunas puertas o algunos tallados en madera, pues no utilizamos maderas duras, sino maderas blandas que puedan permitir, ¿no? El trabajo del escultor, del artista. Entonces, ese tipo de maderas son las que podemos utilizar. Se obtienen de los árboles de hoja perenne o coníferas y en carpintería solo se usa el 25% de todas las maderas blandas. Todas las maderas blandas tienen poros cerrados, poros pequeños, que apenas perciben en el producto acabado. Dentro de las maderas blandas está el cedro, la caoba, el pino y el espino, ¿no? Entonces, ese tipo de maderas blandas son las que por lo general utilizamos para el tema de carpintería, ¿no? Se le llama también hay dos tipos de carpintería en obra, ¿no? Lo que es carpintería por el ébano es un tipo de madera, ¿no? Está así como hay cedro, hay ébano, ¿no? Pero a los maestros que trabajan las puertas, entonces, el ebanista le llaman, ¿no? Entonces es una palabra que se ha hecho algo mucho más. Bueno, entonces estas maderas blandas, el cedro y la caoba, que son utilizadas para puertas, ventanas, ya están prohibidas, por lo menos me imagino que están esperando que nuevamente crezcan, que se repotencie este tipo de madera y que no se extinga, ¿no? Esa es la idea que tiene el Ministerio del Ambiente. Entonces, pero yo he visto últimamente en algunas obras que los proyectistas ponen madera cedro, ¿no? Entonces, se compra en el mercado negro por tratar de cumplir, pero deberíamos respetar, ¿no? Y si el proyectista ha puesto esto, habría que consultarle de que el cedro está prohibido su comercialización. Por lo tanto, que dé otra alternativa que cumpla con las características, que lo más probable es que precese el espino, ¿no? Bueno, acá vemos algunos de los defectos en el tema de maderas. Ustedes vean cómo puede lograr estos tipos de deformaciones, ¿no? En el caso de tablas, de cuartones. Por eso, cuando uno compra la madera húmeda y la ha cortado ya de acuerdo a las dimensiones, el secado es en sombra, al principio, no es expuesta al sol, y nosotros vamos dándole la vuelta, ¿no? A la madera, ¿no? De preferencia. Ahora, no tengo dónde hacerla secar porque no hay sombra, no tengo dónde poner. A veces se construyen como un arco, ¿no? Y la madera se va entrecruzando de esta manera, ¿no? Apoyada. Y le vamos dando la vuelta. Si es que tenemos la sombra, hemos preparado con una arpillera, una sombrita y ya se le va dando la vuelta. Todos los días o cada 2 días se gira, ¿no? Si es que está en obra, eso lo vamos a encargar a un peón. Oye, anda a darle la vuelta a la madera. ¿Para qué? Para que no genere este tipo de formación y se quede de manera, ¿no? Bueno,
son los defectos más comunes, ¿no? Entonces, cuando nosotros vayamos a comprar madera, ¿no? Siempre evitemos que tengan estos ojos, ¿no? Donde sale una rama, a veces hay ojos que se forman. Creo que acá hay una imagen que puede mostrar esto. A ver, un ratito. Sobre todo en la de madera dura hemos visto ahí. Estos son los ojos, ¿no? Entonces, este tipo de ojos no me conviene porque me va a futuro a generar de repente algún tipo de problema, ¿no? Entonces, uno tiene que saber escoger las piezas de madera para poder comprar en el aserradero. En el aserradero siempre se compra la madera con un cuarto más de pulgada, a diferencia de la madera que usamos para el encofrado, que esa viene de acuerdo a lo esto. En madera, viendo las caras que van a ser trabajadas, por si en una puerta, nosotros tenemos 3 caras, ¿no? Porque una va pegada a la pared. Esa cara no se trabaja, ¿no? Pero las otras 3 sí. Entonces, esas otras 3 caras tienen que tener por lo menos un cuarto más de pulgada, que es lo que va a necesitar el carpintero para poder darle el acabado. Hay que cepillar, hay que lijar, entonces siempre se considera un cuarto más. Ahora, otra de las cosas, si vamos a comprar en bloques, o sea, yo voy a ir al aserradero a hacer la compra con el carpintero que va a preparar el bloque, lo venden entero, ¿no? Por decir, tiene 2 pies por 1 pie, y de ahí yo voy a hacer los diferentes cortes. Ahí también va a haber una merma, vamos a tener una pérdida, porque al momento de aserrar la madera, la hoja de la sierra te quita un cuarto de pulgada. La hoja normalmente es así, ¿no? Tiene sus dientes para que pueda cortar así. Y ahí vamos a perder un cuarto de pulgada. Entonces, puede resultar más barato, entre comillas, pero hay que considerar las pérdidas y también estos excesos o este sobredimensionado dependiendo de la cara que vamos a trabajar. Maderas donde el plano de detalle dice la pieza tiene que acabar 2 pulgadas por 2 pulgadas, yo tengo que comprar 2 un cuarto por 2 un cuarto. O sea, esa escuadría tiene que tener un cuarto más de pulgada en cada lado. Y he explicado que sirve para el trabajo, ¿no? Si yo compro, alguna vez me ha pasado, hemos comprado por error, no sabía. He comprado exactamente la madera y después la hemos cepillado y me ha resultado más pequeña. Y lo han rechazado. Al momento de la recepción he dicho, esta madera se cambia. En un colegio INFES me pasó, en la década del 90 más o menos, ¿no? Y los que venían a recibir los colegios a gente Lima, entonces, ni cómo conversar. No, esto no, lo saca la puerta, o saque el marco en la puerta. Entonces uno tiene que ver el plano de detalles en cuanto a acabados de carpintería y trabajar con dimensiones, lo que te dan es la dimensión en acabado. Entonces eso es lo que tengo que precisar. Acá estamos viendo que en el caso de maderas duras, ¿no? Estamos utilizando para pisos, ¿no? Entonces, por si el hualtaco, ¿no? Para, acá pues va a haber tránsito, entonces va a haber abrasión, va a haber desgaste. Entonces, por eso es importante saber escoger el tipo de madera según el uso que va a tener, ¿no? Durante su vida útil, para que podamos tener una buena actuación. Fíjense, ¿no? En el caso de pisos de madera también, ¿no? El hualtaco es una madera bastante dura. Bueno, regresamos a la diapositiva donde nos habíamos quedado. Después tenemos madera industrializada, ¿no? Entonces, tipo mapresa, ¿no? La mapresa es con todo los restos del aserrado, de lo que queda del corte, se procesa y se conforma una madera
a través de un aglutinante, ¿no? Para poder utilizar, ¿no? O sea, fíjense, no se desperdicia nada. Pero esta madera tiene un tiempo limitado, ¿no? Tiempo limitado. Tablero aglomerado, el melamine también es una madera que tiene lo que utilizamos para el encofrado, ¿no? En las obras que habíamos dicho, ¿no? Esas son maderas industriales, ¿no? El tripley, ¿no? El tripley también es una madera industrializada, que no es pegada, sino es laminada y eso da origen a tener una forma. Es una madera que se ha laminado y se ha pegado, ¿no? Y tenemos de diferentes espesores, ¿no? Desde 4 milímetros, la más delgadita, ¿no? Hasta 18 milímetros, ¿no? Que vendría a ser la madera más gruesa. Tablero contrachapado, este tablero de densidad media, fíjense, ¿no? Tablero de melamina, y que es utilizada, y fíjense, ¿no? El acabado que podemos observar aquí, ¿no? Con un buen tratamiento, el problema básicamente acá en la madera industrial es en donde vienen las uniones, ¿no? O sea, donde se colocan los tornillos, porque con el constante uso y el esfuerzo que estos sufren se va zafando. Que eso se puede arreglar, sí, de repente volviendo a rellenar con algún tipo de producto y volviendo a colocar el tornillo, la pieza, la bisagra que fuera a ser utilizada, ¿no? Claro, en las viviendas para edificios de departamentos no utilizan pues madera, ¿no? Generalmente todos esos departamentos vienen con este tipo de productos. ¿Cuál es el comportamiento ante el medio ambiente, ¿no? La humedad del aire, ¿no? En el caso de, de Arequipa tenemos clima seco, sí hay humedad en el aire, ¿no? Que le definimos como humedad relativa en las épocas de enero, febrero, ¿no? Aumenta, sube el nivel. Normalmente acá la humedad en Arequipa está alrededor del 25-30% de humedad. En Lima llegan al 99%, ¿no? Imagínense, en las épocas como ahora, ¿no? O sea, respiras agua, vamos a decir, ¿no? Está en la atmósfera la humedad. ¿No? La condensación de la humedad atmosférica en las superficies de los materiales según las presiones ejercidas por el viento y las diferencias de temperatura. Seres vivos, que eso es lo que normalmente está, decimos, condensación del vapor producido por las personas y o animales dentro del ambiente cerrado, y en el caso de artefactos es la combinación de agua y calor en artefactos tales como cocinas y similares. Entonces, eso es todo lo que podría estar expuesto a este tipo de material de madera. Entonces, uno, viendo la ubicación donde se va a colocar, debemos determinar por qué se podría haber afectado, ¿no? Bueno, dentro de los usos más comunes tenemos todo lo que son acabados. Fíjense, este ambiente pues está totalmente enchapado en madera, ¿no? Techo, paredes, ¿no? Esta es la chimenea, pero bueno, no es conveniente que lo que esté mucho más próximo sea en madera, por eso le han puesto acá piedra, ¿no? Pero por demás es un ambiente muy hermoso y que la madera utilizada por su color, eso es un poquito lo que hay que ver, ¿no? Resalta mucho más la belleza en el color natural que se vean las fibras. Pero hay gente que no le gusta, ¿no? Entonces vemos puertas blancas, no hay madera blanca, ¿no? Es porque el acabado que le han dado, ¿no? Está cubriendo toda la madera natural. Hay personas que dicen, no, o sea, yo quiero
que resalte la madera. O dale, uniformízame la tonalidad en madera, ¿no? Este mueble que tengo acá, bueno, había pues tonalidad, le digo, no, darle un color uniforme, rebájale un poquito para que todo se vea igual, ¿no? Siempre yo, o sea, en casa he pretendido de... Y los mismos carpinteros, ¿no? Te dicen, no, ingeniero, mejor sea de madera, le va a durar hasta su segunda, tercera generación, esto no le pasa nada. En cambio, la madera industrializada sí. Decimos, dentro de sus principales características vamos a sacar la siguiente. Dice, la madera es increíblemente fuerte y duradera, especialmente cuando se le ofrece un mantenimiento adecuado, ¿no? Claro, eso es lo importante. O sea, cada cierto tiempo hay que protegerla, ¿no? La madera es muy versátil, se puede doblar, cortar, lijar, unir piezas, puede reforzarse con clavos, tornillos. Entonces, los mecanismos de destajo, que vamos a ver dentro de un momento, permiten pues una buena unión. Se puede arquear, la someten a humedad y se puede arquear. La madera es posible darle el acabado deseado, ya que puede ser pintada, teñida, pulida, laqueada, entre otros procesos, ¿no? El laqueado, lógicamente, es resaltar la forma de las fibras y el sentido y todo eso, ¿no? En cambio, si lo voy a pintar, voy a tapar todo. O sea, va a ser madera, pero de un color determinado. Uy, uy. Bien, entonces vemos que dentro de estos usos de esta madera puede ser, la madera es una alternativa óptima para la fabricación de escaleras. Al escoger maderas finas y duras garantizará que sus escaleras sean realmente resistentes. Hay que saber utilizar y escoger el tipo de madera. Las ventanas, puertas, techos, vigas, elementos de carrocería de madera son otra excelente opción a utilizar. Y la madera es un material ideal para la fabricación. Tiene un costo, o sea, el trabajo de madera cuesta. Es un poco caro comparado con la carpintería metálica, ¿no? Pero te da pues otra presentación, ¿no? Es un poco de estatus también, ¿no? El tema de madera. Entonces, eso diferencia. Hay gente que dice, no, hazme todo en madera y de una madera pues hermosa, ¿no? Entonces, tú tienes un ambiente. Entonces te da cierto estatus, vamos a decir. Es como hablar de un piso de cemento pulido y hablar de un piso en mármol, por así. Estoy exagerando tal vez, ¿no? Pero quiero que ustedes vean eso. Ahora, eso lo decide pues el propietario, ¿no? El cliente. O sea, las propuestas del arquitecto, quien es quizás la persona que toma contacto con el cliente, para definir este tipo de acabados, ¿no? Vamos a ver algunos ensambles. Como dije, son la manera como vamos a, así como nosotros hemos hablado de empalmes en el acero de refuerzo, en el acero de construcción, acá en el tema de madera hablamos de los ensambles, ¿no? Que es la unión entre piezas. Entonces es la unión de dos o tres piezas de madera que integran un elemento arquitectónico. Este ensamble deberá quedar perfectamente ajustado por medio de un pegamento o de cuñas con el mismo tipo de material, ¿no? Generalmente no se utiliza clavos en los ensambles, ¿no? Se hacen tarugos y estos tarugos entran ¿no? en los cortes que yo he hecho y como lo vamos a ver. Entonces, lógicamente que
Hay otros, en el caso de madera industrial no se utiliza este tipo de ensamble con el mismo tipo de material. Ahí sí se utilizan piezas de tornillos, de encarne le llaman, ¿no? Al tornillo que entra. Por si en el caso de madera tenemos diferentes, ¿no? Este de doble espiga. Se echa la cola blanca y encaja exactamente, ¿no? Y así ustedes pueden ver los diferentes tipos, ¿no? Este es una espiga, doble espiga, ¿no? En esquinas, ¿no? Doble espiga en esquina, y esa es la forma como se puede ensamblar para que la estructura del mueble, de la puerta, de la ventana quede debidamente, y tiene que ser resistente, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Acá hay otro tipo de ensambles, fíjense, centro extremo, haciendo esto se llama destajo, esta hendidura que yo hago en la pieza para que calce con esta, le llamamos destajo, ¿no? Caso de puertas, ¿no? Es muy utilizado el tema de la madera y las bellezas que podemos conseguir, ¿no? Puertas talladas como esta de acá, ¿no? Entonces, cada cliente escoge, pues, ¿no? Un modelo, hay revistas. Entonces, me gustaría tener una puerta en la fachada de mi casa de esta naturaleza, ¿no? En el caso de puertas exteriores, sí son en madera, con tablero de madera, ¿no? En el caso de puertas interiores, no utilizamos mucho este tipo de puerta por el costo que tiene, ¿no? Calculo que una puerta como esta debe costar aproximadamente unos 4.000 soles, aproximadamente, ¿no? 3.000 a 4.000, dependerá del trabajo y todo eso, ¿no? Cambio una puerta contraplacada utilizando triple A, el bastidor o el marco, pues, que se utiliza en interiores para los dormitorios. Bueno, no hablo de las de madera industrial, sino es bastidor en madera, puede ser tornillo, y el forro en madera laminada, ¿no? O sea, que es la madera industrializada, pero a través del triple A básicamente, ¿no? Y hay triple A hecho con madera espino, por lo tanto el acabado pues va a dar de esa forma, ¿no? Entonces ahí a esa puerta, como alguna vez en la casa los chicos peleando, pum, le metes una patada, le hace un hueco, porque la laminita del triple A es de 4 milímetros, ¿no? El concepto en el caso de puertas. La misión de la puerta en los edificios es la de cerrar las aberturas de acceso a la misma mediante unos elementos que por un sencillo manejo dejen dicha abertura libre cuando nos interese o cerrado en el caso contrario, ¿no? Entonces, ese es el propósito, ¿no? Hay puertas que hay una combinación, ¿no? Entre lo que es vidrio para permitir el ingreso de luz, ¿no? Utilizan las bisagras, ¿no? Entonces estas son las puertas sujetas por un solo lado, como ven, este vendría a ser donde está la manija o la cerradura, y este es el lado que va a rebatir, ¿no? En el caso de instituciones educativas, la puerta debe rebatir 180 grados, ¿no? Y abrirse hacia afuera. Hay toda una normativa en eso, ¿no? O sea, la puerta en un centro educativo no puede ver hacia adentro. O sea, en un movimiento sísmico, un terremoto, ¿no? La puerta tienen que abrirla y girarla íntegramente para que salgan todos los estudiantes. Entonces, esas son normas que también están ya descritas, ¿no? Y que eso es lo que tenemos que saber. Puertas sujetas de arriba y abajo con bisagras. Dice, para esta usamos las bisagras de piso, ¿no? En la parte baja y el perno en la parte superior. O sea, son pivotantes, ¿no? Entonces, eso también podemos ver. Por su funcionamiento, también hay puertas corredizas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no tengo el espacio para rebatir o no deseo. Fíjense, simplemente tiene acá una guía y sobre esa guía la puerta puede... Sí. En los closets generalmente se usa ese tipo de puerta corrediza, ¿no?
¿Para qué? Porque para evitar el espacio, ¿no? Tengo un closet de 3 cuerpos y 2 abren acá, me queda el espacio que quiero utilizar, ¿no? Entonces, ese tipo de puertas es común, ¿no? No solamente para ambientes, sino también para muebles. Ahora ya las puertas en melamine para evitar el desgaste vienen sobre rieles, ¿se dan cuenta? O sea, el mecanismo de la riel en las puertas, en los muebles, en los cajones de los muebles con melamine utilizan esto para evitar, pues, para facilitar y que no haya mucha fricción y que pueda durar mucho más. Por eso es que se utiliza este tipo de mecanismos. Igual el tema de bisagras es una bisagra que disminuye el esfuerzo, ¿no? Eso ya. Estas giratorias, fíjense, se pivota acá, entonces ya no, el espacio al momento de girar es la mitad de la puerta, por decirlo, o 3/4. Entonces se puede abrir en puertas, entre este tipo de puerta a veces hay donde comunica el comedor con la cocina, ¿no? Entonces le llamamos, es una puerta de vaivén, así, ¿no? Esa palabrita, va y ven, ¿no? O sea, la puerta de vaivén, que a veces tienen acá, otras veces en este punto, las puertas plegables que se abren, y fíjense, de hecho en madera, en metal también he visto este tipo de puertas. Entonces, este es un tema de seguridad que de repente en una reunión queremos que haya todo el espacio abierto, de lado a lado, y después necesitamos darle la seguridad y simplemente se puede colocar este tipo de puertas, ¿no? Por su construcción, la entableada, o sea, y la contraplacada que ya les habíamos dicho, ¿no? Entonces esta por lo general siempre se utiliza para puertas hacia el exterior, por darle mayor seguridad, y estas en interiores, ¿no? Por su construcción de una sola pieza, ¿no? En vidrio, bueno, que eso, ayer vimos el tema de vidrios, también se puede utilizar, ¿no? En diferentes ambientes. Veamos un poco el tema de ventanas, ¿no? ¿No? En el caso de ventanas, permite utilizar la luz y lógicamente acá se va a combinar con el tema de vidrios, ¿no? El tema de ventanas. Siempre una ventana no puede ser pues como una puerta totalmente cerrada, va a tener que tener este tipo de abertura, ¿no? Y de diferentes tipos, ¿no? Ventana corrediza, ventana recta y corrediza hacia los costados, ¿no? Una ventana es un elemento constructivo que permite cerrar un vano o hueco no transitable, ¿no? A diferencia de las puertas. Tiene como funciones permitir la entrada de la luz natural, de ventilación de la habitación y un contacto visual entre el interior y el exterior, ¿no? O sea, yo me paro en una ventana, puedo observar hacia el patio, hacia la calle, hacia el jardín. Entonces, ese es el concepto que tiene la ventana. Dentro de los tipos de ventanas, ¿no? Fíjense, acá hay doble ventana para proteger, ¿no? Del frío o para proteger de algún tipo de este, ataque probablemente. Entonces, una protección, fíjense ese tipo de ventana. Estas con correderas, tienen acá las guías, ¿no? Estas basculantes, fíjense, en horizontal. Entonces tiene una báscula acá, se levanta. Igual esta de acá, ¿no? Acá no veo mucho este tipo de ventanas en nuestra ciudad, ¿no? Y tipo guillotina, es decir, que se levanta y bajamos, ¿no? O sea, las correderas están acá a los costados. Entonces, por levantar, va. Y lo que va a levantar es este espacio que es el que tendría acá, ¿no? Acá está, ¿no? Bajo y
ya está, tipo de ventana. En el tema de taller de carpintería, bueno, como dije, esta es una obra que trabajamos la madera nosotros en obra, ¿no? Los cortes y todo esto, el maestro siempre estaba con nosotros preguntándonos las dimensiones, está bien. Y como vemos acá ya se trabaja pues de manera que se van preparando todas las piezas. Ahí están los tipos de ensambles que les habíamos hablado, está la cola, ¿no? Y acá están, esta herramienta es la sargenta, ¿no? Vamos a utilizar sargenta, o sea, fíjense, una vez que se han ensamblado se coloca la cola y se pega, ¿no? La madera, se pega y se deja hasta el día siguiente. Entonces el ensamble no está utilizando clavos acá, ¿no? Y estos huecos que habían dejado eran para las varillas eh, que se iban a colocar por tema de seguridad en la ventana, ¿no? Acá están las puertas. Entonces todo esto estábamos trabajando en un ambiente porque disponíamos del ambiente y para controlar y para ver el avance, ¿no? Entonces, acá algunas fotos más, ¿no? Esta fue una obra en Hunter, José María Claret. Estaban secando la madera. A lo que decía, ¿no? Hay que colocar la madera, evitar de que le caiga el sol directamente para evitar la deformación y vamos girando tablas y todo lo demás. Este es otro taller, no es dentro de la obra, pero lógicamente estamos en la obligación de ir a controlar, o sea, no me puedo olvidar, tengo que ver el avance, tengo que ver que me vaya entregando, a ver cuánto ya se ha trabajado, ingeniero, estamos acá con esto, ¿no? Y bueno, ahí en el taller pues tienen, estas son las cepilladoras, tienen pues sus herramientas para cortar, para todo, ¿no? Y este colegio también lo hicimos en el 2015 y era bastante lo que había que ver en temas de... ¿no? Este es el mismo taller en Hunter, que queda cerca de la hora, felizmente. Se cogió algo cerca, ¿no? ¿No? Fíjense todas las... Ese soy yo que está checando los acabados porque ya era la entrega, ¿no? Verificando dimensiones, espesores y todo eso. Ya se ve acá ¿no? El trabajo que hemos visto en el taller, ya lo han trasladado. Están las ventanas. No todas llevaban las barras de seguridad porque, bueno, sobre todo las aulas donde iba a haber computadoras es así, ¿no? Esta foto también le hemos mostrado, ¿no? De las gárgolas, ¿se acuerdan? En lo que son coberturas le hemos visto. Bueno, después la carpintería utilizando perfiles de acero, no acero, sino es fierro dulce, le llamamos, ¿no? Que tiene características diferentes en cuanto al contenido de carbono, ¿no? Entonces, utilizando fierro también podemos construir este tipo de... Para que haya el problema del secado ni nada de esas cosas, ¿no? Entonces nosotros nos resulta un poco más fácil ese periodo de tiempo, ¿no? Pero de todas maneras el control en cuanto a la utilización del material, ¿no? Y los acabados, ¿no? Los acabados que, como dije, a veces quedan rebabas, que hay que esmerilar, ¿no? Hay que retirar para que la presentación, en caso de estas barras, se preparan, estas barras se hacen muchas veces con este tipo de material, ¿no? Que estoy señalando acá. Tiene unas máquinas que especialmente dan vuelta a eso para generar este efecto en la barra, ¿no? Entonces, estos talleres también se pueden instalar en la hora si tenemos el espacio para estar nosotros controlando el avance. Esa gente puede trabajar
En vez de trabajar en su taller, yo quiero que trabajes acá. O sea, ya, tú tienes el subcontrato, pero yo quiero ver, ¿no? Yo te puedo dar para el material, lo traemos acá y acá lo trabajas. Entonces, son formas de contratación. O de repente a este personal lo pongo en planillas y voy viendo su avance y todo eso. Eso depende ya de la decisión. El caso del aluminio también es carpintería metálica, ¿no? El costo de aluminio es un poco más alto, pero la ventaja de este material es que no es que no oxide, el aluminio también se oxida, pero en menor porcentaje y requiere menor mantenimiento, ¿no? Limpieza y todo eso, pero bueno, entonces existen perfiles. El aluminio no, sí se puede soldar, hay soldadura especial para aluminio, pero generalmente el aluminio se trabaja por ensamble, ¿no? A través de cortes y tornillos, ¿no? Entonces, eso también. Esto para construcciones generalmente en la costa, donde hay bastante humedad, ¿no? Se utiliza. Entonces ya el mantenimiento es menor y bueno, eso también lo podríamos señalar. Algunos elementos estructurales en madera, ¿no? Fíjense lo que podemos lograr. Es un hangar, ¿no? Donde las maderas, lógicamente, no es una sola pieza, o sea, eso se ha ido ensamblando en sectores. A mí me tocó hacer una nave así en el Banco Continental, ¿no? Que tenía esa forma de bóveda, todo en madera, ¿no? Se piezaban esto, pero al final el acabado quedaba y ni se notaba, ni se advertía, ¿no? Es un poco el arte del carpintero a cargo, ¿no? Del ebanista, la experiencia, ¿no? Fíjense esta nave industrial únicamente en madera. Entonces estamos hablando del uso de la madera como de manera estructural, ¿no? Un puente, ¿no? Bueno, una luz pequeña, pero son, son estructuras hechas de madera. Tiene que ser una madera resistente. Bueno, lo que sí quizás faltaría añadir es el tema del acabado, la presentación, ¿no? Con las pinturas, como ya habíamos visto el tema de pinturas, por eso acá no estoy tocando eso. En el caso de aceros, de fierro, carpintería metálica, que siempre tiene que ir pintada. La limpieza previa con gasolina probablemente, porque el fierro cuando lo compramos viene con una grasa, ¿no? Esa grasa para evitar que se oxide. Entonces, los que comercializan fierro, cuando uno manipula el fierro, cuando lo compra recién, ya sea un perfil en ángulo, en T, o de repente estas reglas rectangulares que a veces utilizamos también para los acabados en obras, ¿no? Tienen una grasita, entonces con el wipe se limpia bien con gasolina, se le retira toda esa grasa y se le aplica, en el caso del fierro, 2 capas de anticorrosivo y una capa de la pintura esmalte. Puede ser mate, puede ser brillante, ¿no? Se mide, en el caso del fierro, las micras que tiene de espesor de pintura. Y en el caso de lo que es madera, igual, ¿no? O sea, la madera tiene un tratamiento a través de barniz, a través de lacas, ¿no? Ambos tienen costos diferentes, pero bueno, eso es lo que podríamos señalar. El acabado se le da muchas veces en taller y ya para la presentación hay una última capa y aplicación ya colocada, ¿no? Para que quede bien. Entonces, todo. En el caso de las puertas metálicas, carpintería metálica, ya se trae todo pintado para la instalación. Y si se daña, esto se retoca ya, ¿no? Para evitar dañar el resto de pintura, ¿no? Quizás eso es lo último, ¿no? Entonces, ya el ambiente está pintado, y hemos hecho la pintura de los vanos, ¿no? Entonces, después, si tengo que retocar, tendré que empapelar, ¿no? Para no dañar la otra pintura. Muy bien,
mis queridos amigos, espero que nos haya ilustrado básicamente este tema. Y como dije, en obras se trabaja muchas veces estas partes de acabado mucho con subcontratistas, ¿no? Pero el ingeniero a cargo se convierte en el supervisor para controlar el avance, que se cumpla lo que dice el plano de detalles, y eso es importante. Nada más. Bueno, tarea cumplida. Gracias y damos por terminada esta presentación sobre lo que es carpintería en madera y carpintería metálica.